Cuando buscamos la definición de estructuras, encontramos que es la relación y orden de las partes más importantes que componen un todo. Es así que tenemos una estructura de organización en las instituciones y empresas, estructura en cómo se organiza la sociedad, inclusive la familia, inclusive, yendo a lo mínimo, cómo están conformadas las moléculas. Conocemos la conformación, por ejemplo, del ADN. Cuando utilizamos este término en arquitectura, encontramos que la estructura de un edificio cumple un rol similar al del esqueleto humano. Debe soportar el peso propio, debe mantener la forma y debe también soportar las fuerzas externas. Es así que nosotros entendemos como estructura al conjunto de elementos resistente, convenientemente vinculados entre sí, que accionan y reaccionan bajo la acción de las cargas. Lo primero que debemos hacer, y por donde comenzará nuestro curso, es entender qué significa para nosotros, arquitectos, cada uno de los términos que conforman esta definición. Por ejemplo, ¿qué son los elementos resistentes? ¿Qué significa que están convenientemente vinculados? ¿Por qué accionan y reaccionan entre sí? Principio que estudiaremos basados en la física y dentro de ella la estática. ¿Y qué son las cargas? Su clasificación y magnitudes. La finalidad de la estructura es recibir, resistir y transmitir estas cargas a tierra sin deformaciones incompatibles. Para que esto sea así, deben cumplirse ciertas exigencias básicas, de las cuales las tres primeras, equilibrio, estabilidad y resistencia, corresponden específicamente a la estructura, y las tres últimas, funcionalidad, estética y economía, corresponden a la obra de arquitectura en su totalidad. El equilibrio se estudia desde la física y es la garantía de que todas las acciones tengan una reacción de modo que el edificio no se mueva. A su vez, este equilibrio debe ser estable, no puede haber deslizamientos, inclinaciones o vuelcos. En cuanto a la resistencia, podemos decir que es fundamental en la estructura, ya que concierne a la integridad de la misma y de cada una de sus partes. Analicemos entonces los elementos estructurales de los que hablamos en la definición. Podemos distinguir entre elementos lineales, entre los que están los tensores, los puntales, los pilares o columnas, las vigas, y los elementos superficiales, en general catalogados como losas, tabiques o muros. Los tensores son elementos lineales que trabajan a tracción. La tracción es un esfuerzo cuya deformación característica es el alargamiento o estiramiento. Como esfuerzo opuesto a la tracción, existe el esfuerzo de compresión y su deformación característica es el acortamiento o aplastamiento, y los elementos lineales que trabajan bajo este esfuerzo son pilares, columnas o puntales. Existen también las vigas, que son elementos lineales que trabajan a flexión y pueden ser construidas con distintos materiales como el hormigón armado, el acero o la madera. Cuando hablamos de elementos superficiales, encontramos las losas de entrepiso, los tabiques y los muros. Con todos ellos iremos trabajando a lo largo del curso. Obviamente, no son estos exclusivamente los elementos que conforman una estructura. Tenemos también elementos estructurales planos, como las cerchas, los arcos o los pórticos, sistemas estructurales para cubiertas, donde veremos las cubiertas traccionadas, comprimidas, estructuras reticuladas o de barras y estructuras laminares, y los sistemas estructurales para fundaciones. Dentro de los elementos estructurales planos encontramos las cerchas o cabriadas, que son esas estructuras que nos permiten hacer las cubiertas con pendiente,
o los arcos, y también los pórticos, que son estos elementos estructurales que pueden ser materializados de distintas maneras o posibilidades formales, pero se caracterizan por tener gran resistencia para las cargas, o sea, resistir cargas importantes, y cubrir luces también importantes. Cuando hablamos de luz, hablamos de distancia entre apoyos. Si analizamos una estructura de hormigón armado de las que estamos acostumbrados a ver en nuestra ciudad, podremos identificar en ella las losas como elemento superficial, las vigas como elemento lineal, las columnas también como elemento lineal pero colocado en posición vertical y trabajando en este caso a la compresión, y finalmente las zapatas o bases que constituyen la estructura de fundación del edificio. El diseño estructural debe ser parte inseparable del diseño arquitectónico de la obra. Es por eso que a medida que vamos proyectando, debe ir ideándose el esquema estructural correspondiente, que es la representación gráfica de la estructura. Debemos entonces identificar dónde estarán las columnas, cómo se ubicarán las vigas, verificando cuál es su mejor posición, vigas que a su vez serán apoyo de las losas. Estas últimas pueden ser armadas en una dirección o con armadura cruzada. Y el rayado diagonal corresponde a losas bajas. Continuando con la descripción y para finalizar, veremos los sistemas estructurales para cubierta y los sistemas estructurales de fundaciones. Estos últimos surgen de la necesidad de asentar el edificio en el suelo y tiene características variables. Y por lo tanto necesitamos distintas alternativas para poder hacerlo, desde las simples bases o zapatas a los complejos sistemas de pilotes para los grandes edificios. En cuanto a los sistemas de cubierta, tenemos las estructuras que trabajan fundamentalmente a tracción, donde encontramos los sistemas de cables, las redes de cables, las membranas tensadas, o las estructuras que trabajan fundamentalmente a compresión, caracterizadas por su materialidad, que se trata de mampuestos, y se caracterizan fundamentalmente por el sistema de arcos, bóvedas y cúpulas. Uno de los sistemas más utilizados en la actualidad son las estructuras reticuladas o de barras, entre las que encontramos las estereoestructuras, que pueden ser planas o curvas. Existen también las estructuras laminares, caracterizadas por su reducido espesor, que para tener capacidad resistente necesitan o ser plegadas o ser curvas, y en este último caso se las denomina cáscaras. Finalmente tenemos las estructuras que permiten la construcción de torres de gran altura, como la Torre Willis en Chicago o las Petronas en Kuala Lumpur, Malasia, o la Torre Taipei en Taiwán, inclusive el Burj Khalifa en Dubái con sus 818 metros. Estas estructuras son muy complejas, pero permiten a los arquitectos en la actualidad llegar a alturas insospechadas, cada vez mayores.